y me parece corada. A ver, me dicen si lo que ustedes están viendo o lo que les estoy mostrando, la diapositiva, ¿la ven, por favor? Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Ya vamos a hablar hoy de hidratos de carbono, viendo que ya anteriormente vimos generalidades de metabolismo, hoy nos enfocamos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Ustedes tienen como tarea estudiar digestión, absorción de todos los macronutrientes como ser hidratos de carbono, lípidos y proteínas, pero vamos a enfocarnos un poquito nosotros desde la digestión y absorción de los hidratos de carbono, ¿ya? Antes de entrarnos al metabolismo propiamente dicho. Entonces vamos a ver un proceso premetabólico que vendría a ser la digestión y absorción, ¿ya? Bueno, nosotros en nuestro día a día consumimos, como somos seres quimiotróficos, la energía que utilizan nuestras células para cumplir una determinada función, la obtiene de esos productos químicos que internalizamos o que introducimos cada día en nuestros alimentos, o sea, los denominados macronutrientes. Entre esos tenemos hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Si nos basamos en la base piramidal, piramidal de la alimentación, van a ver que siempre colocan a los hidratos de carbono en la base, o sea que nuestra alimentación debería estar enfocada, la base tendría que ser, o lo más grande que nosotros consumamos, debería ser hidratos de carbono. Eso está en estudios y se ha visto que hay que hacerle modificaciones y ya que el grueso de los alimentos no sean hidratos de carbono, pero mientras no haya nada definido, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nomás, quizás con algunas diferencias, ¿ya? Vamos a trabajar en base a esa base, pirámide. Entonces, el 60% de los alimentos, quizás reducimos ahí un poquito, el 60% de los alimentos que nosotros consumimos o la energía que nosotros necesitamos la deberían aportar los hidratos de carbono. Pero cuando hablamos de hidratos de carbono tenemos que pensar en esos hidratos de carbono que no se vayan a absorber fácilmente, ¿ya? Entonces tendrían que ser esos hidratos de carbono complejos. Entonces, sabemos que los hidratos de carbono los podemos encontrar en muchas fuentes, como por ejemplo frutos maduros. Esos frutos maduros dulces van a tener principalmente glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? La fructosa muy común en la miel, ya es el azúcar más dulce y últimamente es el hidrato de carbono que mucho se está utilizando, que se utiliza bastante en la preparación de golosinas y de soda y refresco, ¿ya? No estoy diciendo si es bueno, ¿ya? Entonces hay que ponerle ahí un signo de interrogación grande porque el abuso de estos hidratos de carbono de absorción fácil no es bueno, ¿ya? No deberíamos abusar de estos hidratos de carbono que nosotros generalmente lo encontramos en las bollerías, en los dulces, las bebidas de cola, inclusive en los zumos de frutas, ¿no? Que lo endulzan con este azúcar. Bueno, en frutas maduras encontramos, por ejemplo, en manzanas, bananas, glucosa, ¿no? Peras, etcétera. Ahora, ¿qué hidrato de carbono es el que más consumimos? El que consumimos en grandes cantidades todos los días. A ver. Glucosa. Aparte, el que más se consume. Almidones. Almidón. Almidón. El almidón, ¿no? El hidrato de almidón en tubérculos, legumbres, semillas o cereales, ¿no? Etcétera. Ya, entonces, a ver, ¿cuáles son esos tubérculos que tienen bastante cantidad de almidón? A ver, digan, ¿cuáles son los tubérculos? Yuca. ¿Sí? La papa. La papa, ¿qué más? El arroz. Ese es un cereal, ¿no? El cereal, el arroz,
La yuca es un tubérculo, ¿no es cierto? Entonces, en la yuca, en la papa, de los cereales, el arroz, el trigo, la avena, la quinoa. Ya. En realidad, van a ver ustedes que un alimento no tiene un solo tipo de componente, ¿no? En un alimento vamos a encontrar diversos. Por ejemplo, si yo digo la soya tiene un porcentaje grande de proteína, pero también va a tener carbohidratos, en menor proporción, pero lo tiene. Tiene también aceite o lípido, ¿verdad? Porque de la soya extraen también los aceites o aceite de soya. Y esos aceites de soya tienen también variedades de ácidos grasos, entre esos insaturados y saturados. Entonces hay una mezcla. Entonces, de esos alimentos hay que saber cuál es la proporción más importante o su componente más importante y dependiendo a eso lo vamos a utilizar con los fines que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos, debemos de consumir alimentos o comer como comen o como deberían comer los que tienen diabetes mellitus para mantenernos en un peso adecuado y mantenernos bien, entonces hay que saber escoger los alimentos, la calidad de los alimentos. ¿Ya? Si a nosotros nos sugiere que nuestro plato haya la mitad del plato tenga verduras verdes, ¿por qué nos dicen? A ver eso, ¿por qué? Nos dicen que la mitad de nuestro plato sea verdura. Porque esas verduras son fuentes ricas en minerales y vitaminas. Y si tienen hidratos de carbono, los tienen los hidratos de carbono complejos, los que no son de fácil asimilación. Esos hidratos de carbono que muchas veces entre esas está la celulosa, que como no hay enzima, no es capaz de degradar esos hidratos de carbono simples que la componen. La celulosa está constituida cada molécula de celulosa está constituida por 10.000 unidades de glucosa. Lo mismo que el almidón. El almidón, una molécula de almidón presenta 600.000 o más de 600.000 unidades de glucosa, pero la unión es diferente. La unión entre las glucosas que forman parte del almidón es alfa 1,4 y alfa 1,6. Y esas enzimas nosotros las tenemos que pueden digerir o romper esos enlaces. En cambio, la celulosa, que también está constituida por glucosa, entre glucosa y glucosa la unión es beta 1,4. Y nosotros no presentamos enzimas capaces de degradar esa molécula de celulosa. Por lo tanto, la celulosa viene a formar parte de lo que son las fibras, ¿ya? Que le van a dar volumen al bolo alimenticio, van a activar el peristaltismo, pero no se van a digerir ni van a absorber, ni se va a absorber. ¿Ya? Entonces hay que escoger esos hidratos de carbono que sean más difíciles de digerir, no se digieran completamente y además no se absorban totalmente. O sea, que le den esa sensación de saciedad, que ayuden en el peristaltismo gástrico, pero que no nos aporte más calorías de las que nuestro organismo necesita. No sé si me dejo entender o si me están entendiendo. ¿Me dicen, jóvenes y señoritas? Entonces, si yo voy a escoger arroz para comer, pues no me voy a poner la mitad de mi plato de arroz, no como nos dan en las pensiones cuando uno va a comer afuera, ¿no? No así no, sino vamos a escoger de consumir pequeñas cantidades sin mezclar los carbohidratos, ¿ya? Un solo tipo de carbohidrato que vaya en mi plato, cantidades pequeñas y mejor si consumo esos hidratos de carbono que presenten o que vengan ya con sus chalitas, porque en la chalita está la fibra, lo que no se digiere, por lo tanto no se absorbe. Entonces, si yo voy a consumir arroz, mejor si consumo arroz integral, el arroz que viene con su chalita. ¿Ya? Voy a consumir harina, mejor si es harina negra en vez de harina blanca, para preparar mis panes, mis empanadas, etc. Entonces hay que saber qué vamos a consumir. Ahora, tenemos hidratos de carbono complejos, los más frecuentes son almidones y glucógenos.
De los disacáridos, los que más consumimos, a ver, de disacáridos, los que más consumimos en nuestra dieta son... ¿Están presentes? Sería ¿La carbohidratos. fructosa? La No, disacáridos. sacarosa. El azúcar. Sacarosa, el azúcar de mesa todos los días. ¿Qué más? Lactosa. Lactosa en la leche. Esos son los más frecuentes. ¿Ya? Y la maltosa. La maltosa también. Si consumimos, ¿no? Estas bicervecinas, la maltosa muy frecuente ahí, ¿ya? O el azúcar de malta también, que se llama. Y bueno, y de los monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa son los más comunes. Y si nosotros consumimos champiñones, aumentamos ahí la manosa, que vendrían a ser hidratos de carbono simples, ¿ya? Entonces ya saben, hay que saber y en qué horarios del día debemos de consumir hidratos de carbono también es importante. La comida que nunca deberíamos saltarnos es la del desayuno, y esa comida debería ser más completa que todas, ¿ya? Pero lastimosamente muchas veces nos saltamos porque estamos apurados, porque vivimos lejos o no nos levantamos antes, y saltamos el desayuno y bueno, y empezamos a comer de forma inadecuada en la cena. Aquí, en relación a los hidratos de carbono y los lípidos, el consumo debería ser en la mañana, en la tarde, y privarnos en lo posible después de las 5 de la tarde de hidratos de carbono. Porque las hormonas que ayudan en el metabolismo de estos hidratos de carbono, pues definitivamente no trabajan de noche. Así que hidrato de carbono, y tómelo en cuenta, peor si usted no hace una actividad física, hidrato de carbono que usted consuma por la noche, día a día va a ir aumentándole de peso. Quizás los primeros años usted no lo vea porque son 30 calorías de excedente cada día, 50, y uno no lo nota. Ahora que si usted va a consumir como 1000 calorías de más, en 6 meses usted va a estar redondito, ya pasó del primer anillo al segundo y tercer anillo. ¿Entienden? ¿No? Pero si nosotros de a poquito, ustedes van a ver que con los años se va aumentando, porque estamos aumentando. Entonces, hidratos de carbono en la mañana, en la tarde, hasta las 5 de la tarde, y la cena que sea una ensalada, vegetales y la proteína. Dígame, ¿alguien me quería preguntar? Sí, yo, sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, mire, yo no lo he escuchado, más no me he empapado bien, y no le puedo decir, como no lo he hecho, no le puedo decir si funciona o no funciona. Lo que sí sé es que todas las dietas funcionan en un determinado tiempo, usted vuelve a hacer su vida normal, y las dietas hasta ahí fue. Y más bien viene el efecto rebote. Entonces, mi sugerencia, ya usted me lo toma, usted lo puede tomar o no, y la sugerencia de la mayoría de los nutricionistas, coma todo en pequeñas proporciones, pero siempre respetando horarios, ¿me entienden, no ve? Lo que yo le decía, hidratos de carbono, coma en la mañana, coma en la tarde, evite comerlo en las noches. Pero está comiendo de todo, usted puede comer, ¿me entienden, no ve? En pequeñas proporciones, equilibre, y usted va a tener una vida más tranquila, va a tener un peso saludable. No se trata de hacer una dieta, sino se trata de cambiar su estilo de vida, su estilo de alimento, o la forma en que se alimenta. Porque si solo va a ser una dieta rígida o estricta por 3 meses, 1 mes, 2 meses, no le va a servir. Otra vez va a volver a lo mismo. Tantas personas que gastan en hacer estas dietas y salen cada dieta que pues dicen que son lo último, ¿no? Que es la panacea del mundo y que le va a mejorar todo. Usted solo, o nosotros solo, sabiendo qué debemos de comer, en qué horarios vamos a comer y respetando cantidades, sin mezclar hidratos de carbono, por ejemplo. No puedo ponerle a mi plato, pues, y eso pasa aquí en Bolivia, de donde vengamos, ¿ya? Viene arroz, yuca, plátano, eso es en el oriente, y camote más si se puede, en un solo plato. Si venimos de los valles, papa, hay camote, choclo,
¿qué más mezclan? A ver, Mote. el choclo, mote, ¿no es? Y si vienen de los valles, eso es de los valles mesotérmicos, vienen de los valles, Cochabamba, Sucre, a veces le mezclan hasta arroz, fideo, papa, otra vez el choclo. En La Paz he visto platos así que vienen fideo, chuño, oca y arroz más, o sea, miren, 4 tipos de hidratos de carbono que nos dan lo mismo. Todo eso tiene almidón. El fideo tiene almidón, es harina de trigo, tiene almidón. El arroz almidón, la yuca almidón, el plátano almidón, la papa almidón, el chuño es papa deshidratada almidón, la oca almidón, el camote ahí mejor si yo lo puedo consumir en la noche, ojo, ¿no? El camote aunque sea dulce, ¿ya? Se puede consumir, pero no grandes cantidades, en un pedacito, porque también contiene otros nutrientes que no se absorben. Entonces, un plátano verde, por ejemplo, si bien tiene hidratos de carbono, tiene el almidón, pero como está verde, se necesita, hay unas membranas que recubren la estructura, las moléculas, y no son atacadas por encima. Entonces, hay que saber qué hidratos de carbono vamos a comer y combinar esos hidratos de carbono, pero cuando digo combinar no es que vaya en un solo plato, sino combinar por día. Un hidrato de carbono nada más en una comida, no puedo exceder. Un desayuno completo tendrá que tener todo, hidratos de carbono, mejor si son complejos, por ejemplo, en vez de harina blanca, pues avena, tendrá que tener proteínas, unas proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Una proteína desde el punto de valor nutricional alto es las claras de huevo. Si consumo 2 claras de huevo, una yema no viene mal, porque además tiene vitaminas, tiene ácidos grasos esenciales, o sea, hay que saber combinarlo. Las frutas mejor si van solas y es al inicio, sin mezclar con nada, etcétera, etcétera. Un nutricionista, yo puedo hablarles, quedarme horas, pero un nutricionista puede guiarlo muy bien en cuanto a la alimentación. Conmigo podemos hablar, pero no voy a avanzar si seguimos, ¿ya? Entonces, pero tomar en cuenta que los hidratos de carbono, mejor si los consumimos, ya les dije, aquellos que no sean de tan fácil absorción, ¿ya? O sea, y que no todo se absorbe. Entonces, si usted coge arroz, por lo menos combine pues una vez, aunque sea a la semana, un arroz integral en vez de un arroz blanco. Y evite repetir arroz, digamos, ¿no? O papa. Un día arroz, otro día papa, otro día puede hacer con quinoa en vez de arroz, otro día puede ser la lenteja en vez de arroz, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ir combinando en los días, y no grandes cantidades, lo que requiera su organismo. Y bueno, y todo va a depender también de nuestro metabolismo basal que cada uno de nosotros tenemos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a la actividad que cada uno realiza. No va a ser lo mismo un joven que hace ejercicio, que todo el tiempo camina, o que va a hacer gimnasia, que un joven que todo el tiempo está en la cama estudiando, echado, y además con su plato de pipoca y papa frita al lado. ¿Me entienden, no ven? Entonces, va a depender de muchos factores para mantener. No sé, alguien me preguntó sobre la dieta cetogénica. Eso es lo que yo le puedo decir. Miren, hasta ahora veo que ninguna de las dietas, así sean milagrosas o lo que digan, funcionan al 100%, porque cuando usted vuelve a su vida normal, también tiene el efecto rebote. Lo que sí puede hacer es cambiar de actitud, cambiar la forma en que se alimenta, mantenerlo por siempre. ¿Ya? Entonces, sabiendo qué comer, a qué hora vamos a comer. ¿Me dejé de entender? ¿Me hice entender, jóvenes y señoritas? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Alguien que tenga dudas? Doctora, ¿hay gran diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco? ¿Sí hay diferencias? Sí. Sí, mi niña, el arroz blanco tiene solamente almidón. En cambio, el arroz integral, al tener esa chalita, tiene
celulosa, tiene lignina, tiene hemicelulosa, pectina, o sea, tiene a lo que nosotros conocemos como fibra, y esas fibras no se digieren, por lo tanto no se absorben. Esa es la diferencia. Igual va a tener almidón, ¿me entienden? ¿No ves? Porque en el grano va a contener almidón. Lo mismo ocurre con la harina integral. A veces nosotros decimos, vamos a comer, no podemos comer pan blanco, pero vamos a comer pan integral, ¿ya? Y si una persona comía un pan blanco, cree que porque es pan integral se come dos, y no es verdad. Si vemos la diferencia en calorías, estamos hablando para un pan del mismo peso, ya póngale que un pan blanco me provea 300 calorías, ya, un ejemplo. El pan integral me va a proveer 250, es menos, ¿verdad? 50 calorías menos, pero no para que yo duplique. ¿Me entendieron? Ese es un error que cometemos, ¿no? Ay, no voy a comer un pan blanco, pero me voy a comer 2 integrales. ¿Estoy bajando las calorías? No. ¿O las estoy aumentando? Las está aumentando. Aumentando porque estoy consumiendo de más, ¿no? Entonces, si usted va a cambiar, si consumía un pan blanco, coma un pan integral. Pero 1, no 2, 3, 4. ¿Entienden, no? No es tan mágico tampoco los integrales, ¿ya? Porque igual al ser integral, ¿qué significa? Que tiene algo más, pero no deja de contener el grano del arroz, que también tiene almidón, ¿ya? ¿Me entendieron? Se trata de comer cada vez proporciones más pequeñas, pero las proporciones que el alimento me dé lo que mi cuerpo necesita. Un buen desayuno tendrá, miren, pueden combinar, ¿no? Hacer su omelette con huevo, pueden echarle a 2 claras, una yema, pueden echarle ustedes ahí espinaca, no sé, pueden acompañarlo con un tecito, algún pan integral. Otro día combinan, ¿no? Con algo con queso, pueden hacer, qué sé yo, un omelette de frutas con avena, hay arándanos, entonces, y lo hacen con aceite de oliva. Entonces, vean ustedes que en ese desayuno es completo, ¿no? Nosotros tenemos de todo lo que se necesita nuestro cuerpo. Un almuerzo que tenga la mitad de plato puras ensaladas, cuando decimos ensaladas, mezcla, ¿no? De vegetales, mejor si son verdes, puede combinar con naranjas, con rojos, qué sé yo, tomate, zanahoria, podrá tener brócoli, espinaca, selga, y va rotando, va cambiando. Una proteína al tamaño de un puño cerrado de nuestra mano. Entonces, y la cantidad, por ejemplo, de carbohidrato que sea, conocen estas cartas o naipes, ¿no? Ese tamañito nada más. Entonces estamos hablando de unas 5 o 6 cucharas de estas soperas de arroz, o otro día puede ser quinoa en vez de arroz, otro día puede ser una papa en vez de arroz, otro día puede ser un plátano en vez de arroz, otro día puede ser un camote en vez de arroz, otro día un poquito de lenteja. Vean que uno puede ir modificando, ¿no? Mejor las carnes blancas, solo 2 veces por semana carne de res, aumentar las carnes de pescado, que nosotros, para que además nos esté aportando no solo proteínas, aminoácidos esenciales, sino también ácidos grasos esenciales. Y bueno, y a las ensaladas colocarle un chorrito de aceite de oliva y así. Entonces, podemos ir cambiando, podemos modificar, dejar de usar mucho el azúcar o la sacarosa, podemos utilizar un stevia, que también son, la stevia, por ejemplo, también tiene hidratos de carbono, pero que no se absorben, que no se digieren, estos hidratos de carbono complejos, ya una mezcla de estos que no se absorben por lo tanto, y tienen un poder de edulcorante, pues unas 500 veces más que el azúcar, y no nos proveen calorías. Entonces hay que saber y cuidar nuestra alimentación para con la edad pues no tener estos problemas de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Que tener obesidad no es estar sano, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico que por muchos años se va llevando, y en esta enfermedad
del coronavirus se ha visto que hasta en personas muy jóvenes ha sido letal cuando tienen sobrepeso y obesidad, ¿ya? No está en un proceso inflamatorio todo el tiempo. Bueno, sigamos. Entonces, recapitulando de todo lo que hablé, en la boca va a comenzar la hidrólisis de esos alimentos que nosotros consumimos. Dijimos los dos hidratos de carbono complejos que más se consumen son el almidón y el glucógeno, denominados polisacáridos, ¿no? El almidón, que se encuentra en las células vegetales, ya vimos en tubérculos, cereales, legumbres, hortalizas, ¿ya? Y glucógeno van a estar en células como las carnes, ¿no? En células de origen animal como las carnes. Ahora, en la boca tenemos en nuestras glándulas salivales, las sumaciladas, las parotidas, las sublinguales, secretan esta enzima, la amilasa oteolina salival, ¿ya? Esta amilasa oteolina salival, al contacto con los alimentos, con estos polisacáridos complejos, va a degradarlos, pero los va a degradar en sus componentes grandes. Si hablamos de almidón, el almidón está constituido por amilosa y amilopectina. Pero si se dan cuenta, el que más mastica, como debe de ser, son 20 veces, ¿no? Pero la mayoría, peor si estamos apurados, y pasa, casi medio entero el alimento, ¿no? En cambio, la saliva con la amilasa oteolina salival está muy poquito tiempo con los alimentos. Entonces, apenas si lo puede separar en estos componentes. Prácticamente no queda glucosa libre, ¿ya? Va al jugo gástrico, y aquí este bolo alimenticio que pasa al estómago, o acá, es inactivado por el jugo gástrico. O sea, en otras palabras, el jugo gástrico inactiva a la tialina salival, ¿ya? Entonces, a ese pH ácido no actúa. Entonces, aquí el bolo alimenticio pasa, o los hidratos de carbono complejos, quedan complejos nomás. Llegan al intestino delgado, y aquí sí, la digestión de estos polisacáridos va a continuar a nivel del intestino gracias a la acción de la amilasa pancreática. Entonces, la digestión, la verdadera digestión de los hidratos de carbono se va a llevar a cabo en la segunda porción del duodeno, porque a este nivel le llega a través del conducto de Wilson, le llega el contenido del jugo pancreático que es secretado en el páncreas exócrino. Ese jugo pancreático tiene esta enzima, la amilasa pancreática, ¿ya? Entonces, esta amilasa pancreática rompe o escinde los enlaces glicosídicos alfa 1,4, pero deja esos enlaces glicosídicos alfa 1,4 que están en el límite de la ramificación y no tocan los enlaces alfa 1,6. Entonces, me puede quedar algo de maltotriosa, maltosa, pero alguien tiene que romper esos enlaces. En otras palabras, la amilasa pancreática todavía no me deja glucosa libre. Entonces, ya a nivel del duodeno, en el intestino, se secretan este complejo. El complejo se llama sacarasa isomaltasa. Y esta isomaltasa es la que rompe esos enlaces glicosídicos alfa 1,4. Y hay otro complejo que es la glucoamilasa, glucoamilasa, y la amilasa ataca lo que quede de esos enlaces glicosídicos, y la glucoamilasa rompen los enlaces alfa 1,6. Entonces, a nivel del intestino, ¿qué me queda ya? Glucosa, gracias a estas enzimas. ¿Ya? Me queda glucosa, que son los hidratos de carbono simples o los monosacáridos, y estos son los que se absorben. A ver, recapitulando acá. Bueno, y estos hidratos de carbono que han ingresado habitualmente con los alimentos, estos hidratos de carbono simples, que han sido transformados en el tracto digestivo desde polisacáridos a monosacáridos, son los únicos, los monosacáridos, que pueden ser absorbidos y utilizados por el organismo. Y llámese a la absorción el paso desde el intestino hacia el torrente sanguíneo. Y vemos, acá se muestra que es un paso, ¿no? Son 7 pasos que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Hasta que llegue el monosacárido al intestino. Entonces aquí recapitulando. Si nosotros consumimos fructosa, es un monosacárido. Sacarosa es un disacárido. Almidón es un polisacárido.
Glucosa es un monosacárido, lactosa un disacárido y galactosa un monosacárido. Fíjense, los únicos que no necesitan digerirse son los, miren, pasa directo. ¿Quiénes son? Galactosa. Fructosa, glucosa y galactosa. ¿A qué denominamos a estos qué? Monosacárido. Monosacáridos. Entonces, ¿los monosacáridos se digieren o no? ¿Necesitan digerirse o no? ¿Los monosacáridos necesitan digerirse? ¿Sí o Ajá, no? directo. No. No necesitan digerirse directo para absorberse, ¿ya? Este es el estado que tienen que estar los hidratos de carbono. Pero nuestros alimentos no tienen solamente monosacáridos. La mayoría tienen almidón. La mayoría. Otros tendrán sacarosa y si tomamos mucha leche, lactosa. Entonces, ¿qué es lo que más consumimos? Almidón. Ya sea en el arroz, en la harina, en la yuca, en la papa, el camote, el plátano. Puedo nombrar y quedarme todo el día, aunque sea, pero van a ver que todos contienen almidón. Comamos yuca, arepas de, qué sé yo, de maíz, almidón. Ya. Dijimos, el almidón en la boca, ¿qué tenemos? ¿Qué enzima tenemos en la boca? En las glándulas salivales. Hialina, amilasa salival. El almidón aquí en la boca. El tránsito, además, no estamos media hora con el alimento en la boca. Masticamos, lo correcto sería unas 20 veces que mastiquemos. Pero si estamos apurados, tenemos clases a las 7 y nos levantamos a las 7 menos 10, a lo mucho que haremos y pasa, ¿no ves? No, ni siquiera masticamos a veces, como que, voy a decir algo vulgar, tragamos, ¿no ves? Entonces, peor si el tránsito del alimento en la boca es muy corto, entonces el almidón apenas si se puede descomponer en sus componentes grandes. ¿Cuáles son? Amilopectina y amilosa. Algo de maltosa, que es disacárido, podrá quedar, y dextrinas límite, ¿ya? Pero más queda así. En el jugo gástrico, ¿hay digestión de los hidratos de carbono? No hay. No hay. El pH ácido bloquea a la tialina amilasa salival. ¿Dónde es el verdadero proceso de digestión de esos hidratos de carbono? A nivel del intestino del delgado, ¿no es? Entonces la amilopectina, la amilosa, la maltosa que quedó es degradado primero por la amilasa pancreática, que es la que llega por el conducto de Wilson desde el páncreas, ¿no es? Desde el páncreas exócrino, con el jugo pancreático. Pero también en el intestino tenemos esta enzima isomaltasa, la maltasa glucoamilasa, y esto lo que hace es desdoblar la maltasa, la maltosa, la glucoamilasa, los enlaces alfa 1,6 de esta y de esta. Pues son estructuras ramificadas, ¿ya? Entonces, y esta isomaltasa, aquellos enlaces alfa 1,4 que estén muy cercanos al enlace de ramificación 1,6. Entonces, ahí es lo que se lleva a cabo la verdadera digestión, que va a ser de estas estructuras grandes, ¿verdad? Que va a ser de cambiar de su estado de polisacáridos a monosacáridos. ¿Y por qué está constituido el almidón? ¿Cuáles son sus unidades estructurales del almidón? Un solo tipo de monosacárido tiene. ¿Qué se llama ese monosacárido? Glucosa. Dijimos, una molécula de almidón, ¿cuántas moléculas de glucosa tiene aproximadamente? 600.000. 600.000 unidades de glucosa en enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ustedes van a dar el examen en este segundo parcial de eso, ¿ya? Así que léanlo bien, porque para aplicar ya metabolismo tenemos que conocer nosotros bien la estructura de los hidratos de carbono. Una vez que ya lo tenemos como fructosa, glucosa y galactosa, entonces ya están listos para ser absorbidos. Pero ojo, ¿no? Esto es lo que frecuentemente consumimos. Ahora, ¿qué más deberíamos consumir nosotros? Díganme, ¿qué les dije que deberíamos consumir? Vitaminas y minerales.
Ya, y si fuera de hidratos de carbono, esos hidratos de carbono que no se digieren, ¿cuáles son esos? Celulosa. Hemicelulosa, ¿qué más? Pectinas, ¿qué más? Y el almidón resistente. El almidón resistente está en el plátano verde, ya en estructuras, por ejemplo, que deberían cocerse para que se puedan digerir y no se cocen adecuadamente también. Ya el almidón resistente. Bueno, que eso no, entonces eso no se digiere. Esa zona fría. Veamos, una vez que ya está absorbido, pasa 7 secuencias. ¿Ya? Entonces, aquí, este es la luz volumen. Imagínense que este es un tubo. Aquí va a haber, similar a esta aquí, ¿no? Entonces, nuestro luz volumen del tubo digestivo, fíjense, como si fuera un tubo hueco, ¿no es? Porque tiene un orificio de entrada que es la boca y un orificio de salida que es el ano, pero está revestido por célula mucosa, ¿verdad? Entonces el alimento, digamos que esta sea la segunda porción del duodeno, se ha digerido y nos quede que la mayoría, fíjense, la mayoría va a ser como glucosa. Otro poco nos puede quedar como fructosa y otro como galactosa. Glucosa y galactosa utilizan el mismo lugar de entrada. Ahorita vamos a ver. Bueno, la fructosa utiliza otro. Entonces, la mayoría de los alimentos que hemos consumido han quedado como ¿qué? Después de que se digerieron, ¿como qué quedó? Como monosacáridos. Como monosacáridos. Llámese glucosa, galactosa, fructosa. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a haber aquí es un líquido. ¿Ya? En este líquido. Entonces, esa glucosa tendrá que pasar el líquido. Esta membrana apical o estas células de la membrana apical tienen un glucocálix. ¿Ya? El glucocálix. Entonces, tiene que vencer ese glucocálix. 2. Para ingresar, no ingresa como en su casa. La glucosa no ingresa así fácilmente, no ingresa a través de estas células de la membrana apical, sino que ingresa a través de un enlace activo, un cotransporte se llama. ¿Por qué decimos cotransporte? Porque no solo ingresas glucosa, ¿qué ingresa además? Aquí está mostrando sodio. Y este transporte se llama el SGLT1, este cotransportador. Entonces ingresa 2 átomos de sodio y 1 de glucosa. 2 átomos de sodio y 1 de glucosa. Impulsado por esta por la bomba ATPasa de la membrana vasolateral. Esta es la membrana apical de esta de acá. Interviene para que esto se dé a cabo. ¿Ya? Entonces, ingresa ya es 1, 2, 3, 4 hasta que llegue al citoplasma de los enterocitos, que son las células del intestino, ¿ya? Del intestino delgado. Entonces, aquí, cuando ya llega a grandes cantidades de glucosa, recién pasa a través de la membrana vasolateral, pero ya es por un transporte facilitado. No es un transporte simple, sino un transporte facilitado. Y este transporte facilitado son denominados los GLUT. Hay receptores para la glucosa, los GLUT. Aquí es el GLUT2. Glucosa, galactosa utilizan el mismo sistema y este GLUT2. Fructosa, aquí va a haber GLUT5, GLUT5. ¿Se entendió? 4, 5. Pasa el intersticio y tiene que pasar el endotelio del capilar. Pasa el endotelio y ya está en un vaso sanguíneo, entonces decimos que ha sido absorbido. ¿Entendieron? Sí, doctora. Entonces no es un paso, son varios pasos que tiene que realizar. Entonces, primero dijimos el líquido, el glucocálix, en la membrana apical, ¿cuál es el transporte?
es un transporte activo, pero es un Un cotransporte es cotransporte. SGLT1. Ya, que el SGLT1, ¿cuántas moléculas de glucosa ingresan? Una. ¿Cuántas de sodio tienen que ingresar juntos? ¿Cuántas de sodio? Dos. Está impulsado por la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Cuando sodio sale, ingresa Entra un potasio, potasio. tiene que ingresar sodio. ¿Ya? Tiene que ingresar sodio por la membrana apical, ¿me entienden? ¿No ve? Para Sí, doctora. compensar el sodio que salió. Una vez la glucosa aquí ya se eleva en el en el citosol, en el citoplasma se eleva, recién pasa a través de ¿qué? Del Cotran. A través de los Transporte facilitado. GLUT2, que es el transporte Transportadores. facilitado. Atraviesa la membrana vasolateral, va al intersticio. ¿Y qué tiene que pasar? Que acá no lo muestra. El Endotelio. Y una vez llega acá adentro, ¿qué se llama? Absorbido. Eso, facilito, ¿sí o no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿me entendieron lo que les expliqué? Entonces, Sí, se entendió, repasen, doctora. por favor, esto, repasen cómo esto de aquí, importante también la bomba de sodio, potasio, ATPasa, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para glucosa y galactosa lo mismo, y para fructosa, es el GLUT2, es este de acá, este transporte activo. Para la fructosa, no, para la fructosa es absorbida por transporte facilitado. ¿Qué se llama? GLUT5. GLUT5. Ok. Los puntos más importantes inclusive se los he puesto aquí. Una vez llega la glucosa al torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo va a los diferentes tejidos y órganos, ¿ya? Entonces, es importante conocer que existen esos receptores de membrana en varios tejidos, ¿ya? Importantísimo. Está el GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 para la fructosa 6, 7, ¿ya? Entonces, importante conocer, y ustedes me van a ir repasando, de esos transportes facilitados. Bueno, supongamos que nuestro cuerpo esté necesitando de energía, porque estamos haciendo un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio, nuestro músculo está activo, ¿ya? Y una vía alternativa, si bien el ciclo de Krebs me va a proveer más energía, pero en el músculo activo necesitamos también de la glucólisis. O nuestros eritrocitos, la única fuente de obtención de energía que tienen es la vía de la glucólisis. ¿Ya? Hay varias, entonces las vías pueden ser diversas. Si necesitamos energía rápida, la vía puede ser la glucólisis, o puede ser el ciclo de las hexosa monofosfato, que la vamos a ver más adelante. En caso de que hemos consumido alimentos, pase el proceso de digestión, absorción y no necesitemos, entonces la glucosa se va a almacenar y la vía va a ser de síntesis, que va a ser la glucogénesis, formación de glucógeno a partir de glucosa. Pasa unas horas, necesitamos alimentos, entonces el glucógeno necesita degradarse y la vía de degradación o catalítica es la glucogenólisis. Y si no producimos ninguna fuente, entonces se puede llevar a cabo la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fuentes no glúcidas, ¿ya? Y así sucesivamente, y vamos a ir estudiándola. Entonces hay diferentes vías de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿ok? Estudiémosla. ¿Me están entendiendo? Creo que hablé muy rápido, ¿no? Sí, doctora. Se entiende, claro. Ya. Ahora, supongamos que necesitemos de energía, ¿ya? Que sea una energía inmediata, estamos haciendo ejercicio, necesitamos energía. Entonces se va a habilitar, vamos a llamar así, esta vía de degradación de la glucosa, que denominamos glucólisis. Entonces, esta es una vía catabólica o anabólica. La semana pasada vimos generalidades y hicimos el ejemplo de glucólisis. A ver. Anabólica. Catabólica. Catabólica. Catabólica, porque el catabolismo terminaba en qué? De Distribución itis. porciones grandes a pequeñas. Eso.
¿En qué terminaban generalmente las vías catabólicas? La terminación era en lisis, que es degradación, rotura, ¿no ves? Ahora, dijimos, vamos a hacer, para estudiar mejor una vía, dijimos, vamos a hacer con unos criterios claros. Primero dijimos, vamos a hacer una definición de trabajo que era como un resumen. Entonces, ¿qué podemos decir de la glucólisis? La glucólisis es una vía catabólica donde se degrada una molécula de glucosa. La glucosa es el sustrato, ¿verdad? Sí, es una vía oxidativa. ¿Oxidativa por qué? Porque es degradativa. ¿En cuántos pasos? En 10 reacciones. En 10 reacciones químicas, una molécula de glucosa se va a degradar hasta 2 moléculas de piruvato. El producto final es el piruvato. 2 moléculas de piruvato. ¿Qué me genera como metabolito intermedio? Me genera ATP y equivalentes de reducción captados por el NAD. Miren, así de facilito, ya se lo describí, hice un resumen de toda la vía, y aquí está, ¿no? La glucólisis, una secuencia de 10 reacciones químicas que rompen una molécula de glucosa, sustrato. En 2 moléculas de piruvato, ¿qué es el piruvato? Producto final. Con la generación neta de 2 ATP y 2 NAD reducidos. ¿Qué estoy diciendo? El metabolito intermediario, que son importantes porque son generadores de energía. 2 ATP y 2 NAD. Este NAD, cuando pase a la cadena transportadora de electrones y llegue a interrelacionarse con la fosforilación oxidativa, por cada NAD se van a formar 3 ATP. Y aquí se me generan 2. Entonces, por cada molécula de glucosa va a haber generación de energía. Entonces, ese vendría a ser como mi resumencito de todo lo que es la glucólisis. Por lo tanto, la glucólisis proporciona energía y productos intermedios para otras vías metabólicas. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que es la glucólisis. ¿Dónde se localiza? ¿Quién lleva a cabo la glucólisis? Todas las células. Todas las células, porque todas las células tienen citoplasma, ¿me entienden? Y se lleva a cabo en el citoplasma. ¿En qué zona específica? Citoplasma o citosol celular, ¿se entiende, no? Pero tenemos que destacar qué células son más importantes. ¿Qué células? Ya se los dije anteriormente, a ver. ¿Dónde es fundamental la glucólisis? Glóbulos rojos. Eso, los glóbulos rojos, porque no presentan mitocondria. Y si no tienen mitocondria, no realizan el ciclo de Krebs, no realizan la fuente principal de obtención de energía, no tienen. Entonces, ahí la glucólisis es importante. Además, la glucólisis es importante o como una vía de producción de energía de urgencia, cuando el oxígeno es el factor limitante. Por ejemplo, si falta oxígeno, usted está haciendo ejercicio y en algún momento le falta oxígeno, se bloquea el ciclo de Krebs. Entonces, si se bloquea el ciclo de Krebs, ¿cuál es la única fuente de obtención de energía que tiene el organismo en ese momento? La vía de la glucólisis. Entonces, es importante. En los eritrocitos, porque carecen de mitocondria. Y por lo tanto, solo la vía de la glucólisis es la vía de producción de energía que tienen los eritrocitos. Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, que es lo mismo. ¿En quiénes más es importante? En el músculo esquelético activo, cuando el metabolismo oxidativo no puede hacer frente a una mayor demanda de energía o porque, bueno, disminuyó en algún momento el oxígeno. El encéfalo, en nuestro cerebro es importante la glucólisis, ¿ya? Necesita, o la glucosa es su principal combustible. El encéfalo utiliza unos 120 gramos de glucosa al día. Gramos, no de kilos, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente como sacarosa. Con todo lo que nosotros proveemos, le proveemos hasta de más. Además que la glucólisis contribuye a la síntesis de algunos productos intermediarios especializados como el 2,3-difosfoglicerato, que es un efector alostérico de la hemoglobina. Este lo vamos a ver, que se forma como producto intermediario en el metabolismo de la glucólisis. Ya lo vamos a ver de acá.
Y también ayuda en el metabolismo de la fructosa y galactosa, el metabolismo de la glucosa. Y otro lugar donde es importante es en las células adiposas. Ya anoten ahí también. Entonces, teníamos eritrocitos, músculo activo, encéfalo y células adiposas. Ya están preparados están prestándome atención, aunque sea vamos a, por lo menos la glucólisis tenemos que hacerla bien hoy, ¿ya? Si da el tiempo. Se acabó el tiempo, mucho bla bla, ¿no? Sí, doctora. Mucha introducción, creo. No, también por lo que se tardó en ingresar también. En internet. También me tardé en ingresar, nos hubiera dado tiempo. Ni modo, vamos a ver si podemos reemplazar una clase más o unas 2 clases, ya quedamos con ustedes cuando estén liberados de los exámenes para poder hacer clases extras, ¿ya? Por lo menos para terminar metabolismo. Vamos a quedar ahí porque tienen clases de práctica, ¿no? Y tienen exposición y ya habían sido las 11:26. Para que ya la siguiente semana, si se dan un tiempito, por favor, de leer, sería ideal para que me puedan entender, ya que a veces se me pierde. ¿Ya? Bueno, quedamos ahí hasta la siguiente semana. Que estén bien todos, se cuidan, jóvenes y señoritas. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Se cuida. Hasta luego, doctora. Doctora. Cuídense, cuídense. Les recuerdo que estamos aquí, quedamos aquí ya Está bien, para doctora. iniciar todo lo que era el metabolismo propiamente dicho de la glucólisis, ¿ya? Hasta luego.